Instalaciones 2, Cátedra Roscardi, calefacción, sistema de distribución por agua. Continuando con la parte de calefacción, hoy vamos a ver toda la parte de distribución en los distintos sistemas que tenemos. En esta primera imagen vemos que hay dos sistemas fundamentalmente, que son el sistema directo y el sistema indirecto. En el sistema directo es cuando directamente desde el generador de calor, que en nuestro caso es la caldera, distribuimos el fluido caloportador a los equipos terminales y de los equipos terminales ceden el calor al ambiente y retornan a través de las cañerías de retorno a la caldera. En la imagen de la derecha, que vemos en un sistema indirecto, necesitamos tener una temperatura diferente a las que nos da el generador de calor, que nos da la caldera, y aparece eso que vimos en componentes, que es el intercambiador de calor. Entonces vamos a tener un circuito cerrado, vamos a tener dos circuitos, un circuito cerrado que es la caldera, intercambiador de calor, caldera, y otro circuito que va a ser con menor temperatura desde el intercambiador de calor a los equipos terminales y vuelven al intercambiador de calor. Son dos circuitos independientes que trabajan con distinta función. No podemos tener diferentes temperaturas con la caldera, o sea que cada vez que tenemos una temperatura diferente para alimentar los equipos terminales, vamos a tener intercambiadores de calor. En la imagen después vamos a ver con más detalle cada uno de estos sistemas. En la imagen siguiente aparece la parte conceptual de lo que vimos del fluido caloportador, que va al equipo terminal, cede el calor al ambiente y vuelve. Estos equipos terminales, que son los que entregan el calor al ambiente, son los que vemos: radiadores, convectores, caloventiladores, fan coil, pisos radiantes, zócalos radiantes. De todos estos, algunos trabajan con una determinada temperatura alta, como son los radiadores y los convectores, o los zócalos radiantes, pero los pisos radiantes, fan coil, trabajan, y los tubos aretas trabajan con una temperatura diferente. Por eso en esos casos vamos a tener el intercambiador de calor y vamos a tener un sistema indirecto. En la siguiente vemos esto que en la anterior se marcaba como monotubular y bitubular. El monotubular es un sistema de circuito de las cañerías que no es muy conveniente porque está entregando a través de los mandos, está entregando a los equipos terminales y salen de un equipo terminal, estarían haciendo una conexión en serie, digamos. O sea, van a un equipo terminal, de ese equipo terminal salen y van al otro, y de ese equipo terminal salen y van al siguiente. Eso significa que va bajando la temperatura y después del último aparece la cañería de retorno. Es un sistema que va disminuyendo la temperatura de un equipo terminal a otro. Por eso lo que más se utiliza y resulta más conveniente son los que vemos en la parte inferior, que son los bitubulares, los que tenemos una cañería de alimentación o mando y una cañería de retorno independientemente desde cada equipo terminal. O sea, tenemos un mando que alimenta el equipo terminal 1, el equipo terminal 2, el equipo terminal 3, y de cada uno de ellos sale el retorno que va a una cañería que vuelve al intercambiador de calor o a la caldera. Y estos equipos tienen válvulas al ingreso y a la salida, y además de una válvula de purga para limpiar, que después lo vamos a ver cuando veamos específicamente radiadores, que son a la entrada de agua, que tiene la válvula isostática, y a la salida, que tiene la válvula detentora. Bueno, las cañerías, que son metálicas o plásticas, que las metálicas son las de latón y las plásticas son de todos los polipropilenos y polietilenos que vimos en las primeras charlas. La otra forma de distribución también que hablamos al principio es sistema directo e indirecto. Lo vemos en este esquema. Vemos la caldera que va alimentando a los equipos terminales y
de los equipos terminales salen los retornos que vuelven a la caldera y pasan a través de una bomba recirculadora. O sea, la bomba recirculadora generalmente se usa en el retorno, después vamos a hablar de la bomba recirculadora, y en el sistema indirecto tenemos un elemento intermedio que va a ser el intercambiador de calor, y ese es el que los va a entregar a los equipos terminales, a los radiadores o a los pisos radiantes o a los fan coil. En la siguiente vemos este sistema de distribución, todas las características que tiene, las 5 posibilidades que tienen. Lo que vimos antes, a qué se refieren directos o indirectos, con planta térmica en la azotea o en el subsuelo o planta baja, porque nosotros podemos tener el generador de calor, o sea, la caldera la podemos tener en la azotea o en las plantas inferiores, llámese planta baja o subsuelo. De ahí podemos hacer la distribución, sean directos o indirectos, o sean de alimentación superior o inferior. En el tercer cuadro tenemos la distribución superior-inferior, que significa que la distribución superior alimenta de donde esté la planta térmica, me interesa dónde esté, la distribución superior es que alimenta el equipo terminal que está más elevado, el más alto. Y la distribución inferior es que primero alimenta el equipo terminal que está más abajo. En la cuarta imagen tenemos equipos terminales típicos, cuáles van a ser, y a qué se refiere forzado o no forzado el sistema. Normalmente nosotros, por el tipo de edificio que tenemos, vamos a utilizar el sistema forzado, que es a través de la bomba recirculadora. En la imagen siguiente aparece lo que le decía antes de la planta térmica en la azotea o en el subsuelo. O sea, nosotros, de acuerdo a las características del edificio, podemos tener la planta térmica en la azotea o en las plantas superiores, o en un entrepiso técnico, si fuera un edificio de determinada altura, y a partir de esa planta térmica se empieza a hacer la distribución. En la planta térmica en los pisos inferiores, planta bajo subsuelo, la caldera y los intercambiadores de calor se encuentran abajo, en esas plantas, y no interesa que sea un sistema directo o indirecto, superior o inferior, según donde esté la planta térmica. Puede ser de combinación de cualquiera de esas características. Después lo vamos a ver en los esquemas. Los tipos de distribución. Cuando hablamos de superior, lo que le decías antes, la caldera o el intercambiador se encuentran en la azotea y siempre llevan bomba recirculadora, y lo primero que alimentan es el equipo que está más elevado, el equipo terminal que está más elevado. En el sistema de distribución inferior, independientemente de donde esté la caldera, lo primero que se alimenta es el equipo terminal que está en la parte inferior. En la imagen siguiente vemos el tipo de circulación que tiene el fluido caloportador. Lo que se llama natural o por termosifón es cuando por fuerza propia puede llegar el fluido hasta los equipos terminales. En nuestro caso, no por la altura que tenemos y la distribución del edificio, siempre vamos a trabajar que es más seguro con una circulación forzada. Circulación forzada significa que nosotros tenemos una bomba recirculadora que nos va a producir el concepto de termosifón en todo el circuito. La distribución va a ser inferior, compensado o sin compensar, que ahora vamos a explicar a qué significa. Distribución superior o autocompensado, el compensado con retorno único y compensado con retorno diferenciado. Lo de la compensación se refiere a que las cañerías de mando y las cañerías de retorno tengan la misma longitud o similar. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un sistema no compensado, vamos a ver si lo vemos en la imagen siguiente, si yo tengo un sistema no compensado, la cañería de mando va a ser diferente en longitud que la cañería de retorno. ¿Qué va a ocurrir? Que el primer artefacto va a tener un caudal
y una temperatura mucho mayor que el último artefacto. Entonces, para compensar caudal y temperatura, lo que hacemos es que tanto las cañerías de mando como las cañerías de retorno tengan una longitud similar. Entonces, cuando por la distribución que tenemos no lo logramos, hacemos que la cañería de retorno tenga un mayor recorrido antes de llegar a la planta térmica o al intercambiador de calor para lograr compensar esas longitudes, que no necesariamente tienen que ser iguales, sino parejas. Entonces, de esa manera es cuando nosotros llamamos un sistema compensado. El que es autocompensado cuando tiene distribución superior es que prácticamente cuando nosotros hacemos la distribución, el sistema por las longitudes que tiene se autocompensa. Eso lo vamos a ver en un esquema después. Pero a eso significa lo que es un sistema compensado o un sistema sin compensar. En este esquema un poco más claro, vemos lo que es un sistema directo y un sistema indirecto. En la imagen de la izquierda vemos la planta térmica, la caldera, la cañería de mando con línea continua, llega la cañería de mando hasta los equipos terminales, empieza a abastecer los equipos terminales y de los equipos terminales sale la cañería de retorno que vuelve, pasa por la bomba recirculadora, válvula de retención y a la caldera. Lo que vemos es que los mandos tienen que estar ventilados y tienen que ir hasta el pelo superior del tanque de expansión. En los equipos terminales, que en este de la izquierda, como es un sistema directo, la temperatura del fluido es la misma temperatura que necesita ese equipo terminal. Hablamos radiadores y convectores, que tenemos una temperatura de mando de 80, 85 grados y de retorno de 75, 70, 75 grados. Quiere decir que con la misma temperatura de la caldera está alimentando los equipos terminales. No hay ningún elemento intermedio. Las válvulas que vemos en los equipos terminales van a ser la válvula isostática, que es a la entrada del equipo, o válvula de doble reglaje, según se utilice, y la válvula detentora, que está a la salida. Estos equipos terminales tienen también una válvula de purga para retirar el aire que pueda haber en la cañería. En la imagen de la derecha vemos, también como esquema básico, un sistema indirecto. La caldera, la planta térmica, alimenta a través del mando a un intercambiador de calor, que es el equipo intermedio que ven en la mitad de la imagen. De ese circuito pasa por el intercambiador de calor y vuelve a la caldera, también llevando una bomba recirculadora. Ese es un circuito cerrado. Ese circuito que trabaja con una determinada temperatura tiene su vaso o tanque de expansión. Acuérdense que cada temperatura va a tener un tanque o vaso de expansión. De ahí, del intercambiador de calor, ya yendo a la parte central de la imagen, sale un mando también que alimenta los equipos terminales. Y de los equipos terminales vuelve al intercambiador de calor. No vuelve a la caldera, vuelve al intercambiador de calor, pasando también por una bomba recirculadora con el retorno. Eso que tenemos a la derecha es un piso radiante. El piso radiante trabaja con una temperatura inferior. Nosotros, refiriéndonos a las temperaturas, los radiadores trabajan con 80 y 70 grados, 80, 77, 85, 75, 90, 80, en ese rango. Los pisos radiantes trabajan 45 de mando y 35 de retorno, con una temperatura promedio de 40. Los fan coil trabajan con 60 y 50, 60 de mando, 50 de retorno. O sea que en esos equipos, cuando tengamos piso radiante o fan coil, vamos a tener un intercambiador de calor. Cada temperatura diferente de la planta térmica va a tener un intercambiador de calor independiente, y cada circuito de esos va a ser un circuito que va a ser cerrado, independiente, y que va a tener su vaso o tanque de expansión. En la imagen siguiente vemos también un sistema indirecto, pero con la aclaración que en este ejemplo que les muestro acá, vamos a tener una caldera de vapor.
Ya el fluido caloportador es el vapor en la caldera que alimenta un intercambiador de calor, y ese intercambiador de calor trabaja con un circuito de agua, o sea que nosotros tenemos también dos circuitos independientes. Pero el primer circuito que tenemos, la caldera de vapor, intercambiador de calor y caldera, es un circuito independiente de vapor. Ese vapor alimenta el intercambiador de calor, que trabaja con un circuito de agua, y ese circuito de agua está alimentando un piso radiante, que es por agua, ¿no? Es un circuito independiente, y ese circuito del piso radiante tiene su tanque de expansión. La caldera no tiene el tanque de expansión porque es una caldera de vapor. Si ustedes vuelven a la teórica de componentes, van a ver que el intercambiador de calor podía ser que llevara el fluido primario como agua o como vapor. En este caso es la segunda opción, que tenemos vapor en la caldera, pero alimentamos un circuito de agua para el piso radiante y los equipos terminales. Es como un aclaratorio este esquema de este sistema indirecto. En la siguiente imagen también vemos el piso radiante, que en este caso está faltando la caldera, pero tenemos el intercambiador de calor, el mando que va a alimentar cada uno de los pisos radiantes de los circuitos que tenemos, ¿no? Circuito del piso radiante 1, circuito del piso radiante 2, circuito del piso radiante 3, y de ese piso radiante sale el retorno, pasa por la bomba recirculadora y vuelve al intercambiador de calor. Este circuito cerrado, forzado, porque tiene bomba recirculadora, y con vaso de expansión, que está indicado a la izquierda arriba, es un circuito cerrado, independiente y forzado, trabajando con el intercambiador de calor. O sea, cada temperatura diferente a la que da la caldera, vamos a tener que tener un intercambiador de calor. En la imagen siguiente vemos ya los distintos esquemas de distribución que pueden tener. En este primero, un piso radiante con una caldera con un fluido caloportador por agua. Lo que falta en algunos de estos esquemas que vamos a ver, que van a faltar la ubicación de los equipos terminales, pero en este caso está la caldera, la conexión del circuito que va al intercambiador de calor y vuelve a la caldera, su vaso de expansión de este circuito, cerrado, independiente y forzado, del intercambiador de calor que sale, como lo vimos en la imagen anterior, que salen los circuitos de piso radiante, y esos circuitos de piso radiante vuelven al intercambiador de calor pasando previamente por la bomba recirculadora y también teniendo su vaso o tanque de expansión. En la imagen siguiente vemos, en este caso, la caldera sin intercambiador de calor con un sistema indirecto. Fíjense que en esos montantes no están puestos los equipos terminales, sino que están marcados los mandos y los retornos en forma esquemática, sin marcar los equipos terminales. Pero está marcando que la caldera está en un sistema directo, que va a alimentar radiadores o convectores, que son los que trabajan con las mismas temperaturas. En la imagen siguiente se ven con intercambiador de calor, o sea, se ve el circuito de la caldera con su tanque de expansión, intercambiador de calor, y el circuito con su tanque de expansión, con su vaso tanque de expansión. Pero fíjense que en las cañerías de mando, ni en las cañerías de retorno están marcados los equipos terminales, sino que están nada más que indicados. Son montantes que van a los equipos terminales y retornos que vuelven de los equipos terminales. Lo que sí conviene aclarar en esta imagen es que nosotros vamos a tener un colector de mandos y un colector de retornos en todos estos sistemas que tenemos que alimentar varios equipos terminales o que tenemos varios montantes. En la imagen siguiente vemos que podemos tener la caldera arriba o caldera abajo, y acá les hago una aclaración. No es que están en el mismo circuito alimentando, sino que es
un esquema en que marca que yo puedo tener la caldera arriba y alimentar todos mis circuitos, o la caldera abajo y alimentar todos mis circuitos. No es que están en forma simultánea trabajando. Y con las mismas aclaraciones que le hice en la imagen anterior, de que no están puestos los equipos terminales, sino que está indicando más que nada las distintas opciones que nosotros tenemos. O sea, caldera arriba, caldera abajo, alimentación superior, alimentación inferior, forzada, no forzada, pero en nuestro caso vamos a tener siempre forzada. En la imagen siguiente también, con las mismas aclaraciones y con las mismas notas, pero acá ya figurando los equipos terminales. En el esquema de la derecha tenemos, en el esquema de la derecha tenemos el circuito que está alimentando a esos radiadores o equipos terminales, y en la imagen de la izquierda, con una caldera puesta en la parte superior, o sea, independicen lo que es la izquierda y la derecha, ¿no es cierto? Tenemos un sistema indirecto que estamos alimentando a esos equipos terminales que están a la izquierda de esos circuitos también, cada uno con sus vasos de expansión. En la imagen siguiente, también, en esta imagen, que es una imagen que está tomada del libro de Quadri, están faltando dos cosas acá. Que los mandos, les falta la indicación de los mandos que llegan hasta la ventilación de los mandos, que llega hasta el pelo de la parte superior de los vasos de expansión. Pero más que nada, este esquema está mostrando en la distribución los sistemas compensados y sin compensar. Por eso en esto, fíjense bien, ubicando la caldera arriba o ubicando la caldera abajo, con alimentación superior o con alimentación superior, cómo se dan los sistemas compensados, sin compensar y autocompensados, que era el criterio que le queríamos dejar aclarado. Y en la última imagen aparece este esquema básico también, con todos los componentes que tienen. Este es un sistema autocompensado, para que ustedes vean en esto que alimentamos por mando. Llevamos los mandos hasta la parte superior, o sea que tenemos alimentación superior, y empezamos alimentando a los equipos terminales desde el superior hacia el inferior. Los equipos de la izquierda vienen con su retorno, los equipos de la derecha salen con su retorno, vuelven a la caldera, y si ustedes visualizan más o menos las longitudes, son longitudes similares. Quiere decir que por eso se le llama a esto un sistema autocompensado. Los caudales y las temperaturas van a ser pareja para todos los equipos terminales. Bueno, y acá terminamos y seguimos después en la próxima con otros sistemas de distribución en otros tipos de equipos. Gracias.